Que Dios nos dirija en esta predicación. Padre Santo, predicar tu palabra no es sencillo, pero sabemos que tú nos hablas a través de la palabra. Queremos conocerte, Señor. Queremos que a través de lo que tú nos digas seamos transformados, porque sabemos que esa es tu voluntad. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Queremos oírte a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. 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 La predicación de hoy se llama Cristo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Estamos en el pasaje de la mujer samaritana y hemos hablado cómo sucedieron cada uno de esos hechos durante ese pasaje. Un pasaje muy interesante. Y cuando uno lee un pasaje de estos, no es solo leerlo ahí, sí, ¿sabes de la mujer samaritana? Sí, yo sé, sí, esa señora que tal cosa, pam, pam, pam. Y resume uno el pasaje diciendo únicamente los hechos que pasaron, y no más. Pero resulta que este pasaje, así como todos los demás, cada detalle, cada circunstancia que uno ve allí, uno lo debe escudriñar y ver la presencia de Dios, el poder de Dios, buscar los atributos de Dios que el evangelista nos está mostrando en ese pasaje. Sabemos que Juan escribió este evangelio para que todos sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Entonces, ese es el objetivo general, y así es como debemos buscarle los intríngulis a cualquier detalle, cualquier cosa que nosotros leamos en el pasaje. Entonces nosotros vemos el pasaje, ya lo vimos cómo Jesús, durante el tiempo que estaba Juan el Bautista también predicando, él decidió ir para el norte, se fue para el norte para no interceder con Juan el Bautista, para ir al norte pasó por Samaria, camino que no tomaban los judíos, llegó allá a un pueblo que se llama Sicar, un pueblo de Samaria. Los samaritanos eran odiados, eran dejados a un lado por los judíos, porque era un pueblo que se había apartado de los principios que inicialmente habían tenido, y se habían apartado porque se habían juntado con paganos, idólatras de otras culturas y de otros pueblos que habían traído, esos paganos los trajo Asiria cuando invadió la parte norte de Israel y se llevó a todos los judíos, pero dejó algunos y trajo gente pagana para que se mezclaran y apoderarse de todo el pueblo en forma cultural y en todo sentido. Entonces por eso los samarios se mezclaron, y por mezclarse y olvidarse de la palabra de Dios y desobedecer a Dios, entonces el resto de judíos los consideraban apócrifos, los consideraban deshonestos, los consideraban no judíos. Entonces llegó ahí y escogió precisamente ese camino y llegó a ese pueblo y llegó ya cansado, ya habían caminado toda la mañana, llegó ahí cansado, sediento, mostrando su humanidad, Jesús, y estaba con el resto de discípulos. Les dijo a los discípulos: por favor vayan al pueblo, consigan algo de comer y aquí yo los espero porque estoy cansado, aquí estoy. Y a esperarlo. Y él sentado ahí en un pozo que había, un pozo famoso porque Jacob era el que lo había hecho muchos años anteriores, y al cual venían los de Sicar a sacar el agua. Había otros pozos también donde también la gente sacaba el agua. Pero él se sentó ahí en ese, y estando ahí sentado, vino una mujer. ¡Qué casualidad!, diría la gente.
No, todos esos detalles son planeados específicamente por Dios y lo vamos a ver más adelante. Vino una mujer, empezó, él le pidió agua, ella le dijo, ¿cómo se lo cree que me va a hablar a mí? Yo soy una mujer y soy samaritana, y ¿cómo así que nosotros no usamos los mismos utensilios que los judíos? No, usted no tiene ni por qué hablarme, ni mucho menos. Entonces, Jesús estuvo hablando con ella y volteó completamente la conversación para evangelizarla, para traerla a los pies del Señor. ¿Cómo lo hizo Jesús? Eso es lo que toca escudriñar y extraer de esta historia. ¿Qué hizo Jesús para traer a una persona que es proscrita? Así como hay muchas hoy en día, que son gente que tiene uno como aparte de lo normal, ¿sí? Y dentro de eso contamos diferentes razas, porque es de tal raza, no, o porque es de tal estado financiero, pues de tal clase social, no, o porque es homosexual, no, o porque es expresidiario, no, nada de eso. Jesús no hacía acepción de personas, no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Entonces Él le habló a ella, cambió la conversación, le mostró que Él era el Mesías, ¿sí? Yo soy el que habla contigo, soy el Mesías. Y si pides, ya que tú estás reconociendo que eres pecadora, porque le sacó a relucir toda su historia, y ella se convenció y se dio cuenta que era pecadora, y ahora ¿qué hago yo? ¿A dónde voy a adorar? Porque necesito ponerme a cuentas con Dios. Entonces Jesús le hizo una explicación de que todo eso, no importa que adore aquí o que adore allá, eso es lo de menos, lo importante es su corazón, y que lo que debe pedir es perdón a Dios y venir a los pies de Cristo. Tenía que pedirlo, no más. Pero pedírselo a la persona indicada. ¿Y cuál es la persona indicada? El Mesías. ¿Quién era el Mesías? Él. Y Él se lo dio a conocer a ella y le dijo, yo soy el que habla contigo, el Mesías. Él le presentó el Evangelio. Y digamos que ahí termina hasta donde hemos visto. Ahora vamos a ver los versículos del 27 al 42, los cuales voy a leer. Y dice así. En ese momento, cuando Él le dijo, yo soy, yo, el que habla contigo, yo soy el Mesías. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vuelvo y digo y les recuerdo, cuando leamos, ahora que estamos leyendo el pasaje, miren las cosas específicas de que cada versículo tiene un significado de quién es Dios, quién es Jesús, qué es la salvación, qué es todo esto. ¿Sí? No solo leerlo por leer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar
lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces hay varios hechos ahí que tienen un gran significado. Y vamos a ver 5 aspectos de todos esos significados. 5 aspectos. El primero es que vamos a mirar la soberanía de Dios y por lo tanto la soberanía de Cristo. Porque solo un Dios soberano puede planear y hacer que suceden las cosas como suceden. Eso no es casualidad de esto y que preciso estaba la mujer ahí o llegó la mujer y él estaba ahí. No, todo es planificado segundo por segundo, detalle por detalle, y así son nuestras vidas. Dios es soberano. Dios, a él no se le sale de control nada. Tu vida está bajo el control de Dios, si tú quisiste entregársela a él. Segundo, primero, pues su soberanía. Segundo, lo que vamos a ver es el impacto de Jesús en las personas. Ese impacto de Jesús en la mujer samaritana. ¿Qué impacto le causó? Entonces, todo esto son evidencias. La forma como están presentadas son evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, son evidencias para cumplir ese propósito general de Juan, ¿sí? Evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todo esto son evidencias. Evidencia de su soberanía. Evidencia del impacto que Jesús causa en las personas. Otra evidencia es por su obra prioritaria. Él vino a la tierra ¿a qué? Y su intimidad con el Padre, su relación con el Padre. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a obedecer a Dios, tal como él mismo lo dice. Vino a cumplir los planes de Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Cumplir los planes de Dios. Vivir para la gloria de Él. Ese es el plan que Dios tiene de nosotros. Dios tiene un gran plan para tu vida. ¿Cuál es? Que lo glorifiques con toda tu vida. El cuarto es otra evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios por medio de sus profecías. Hemos visto la omnisciencia de Cristo, donde muestra que Él es Dios por su omnisciencia y que sabía de ciertas personas lo que nadie más podía saber sino Él, y lo que le pasó recuerdan ustedes a Natanael, lo que le pasó a esta misma mujer, ¿sí? ¿Cómo va a saber usted todo eso de mi vida? Él no solo era omnisciente, sino que también profetizaba, sabía el futuro. O sabe el futuro. Conoce el corazón de todos. Y por último, la última evidencia es por su proclamación como el Salvador del mundo y su impacto en los samaritanos. Todas estas son evidencias del propósito general de Juan. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la primera. La soberanía de Dios, el control total de Cristo sobre cada uno de los detalles y circunstancias que rodearon este pasaje. Alguien decía que si en el universo hubiera una partícula infinitesimal sobre la cual Dios no tuviera control, Dios no es Dios. Porque esa partícula infinitesimal a la larga acaba con el universo, si es que está sin control. Dios es soberano y todo lo que sucede es por Él planificado, determinado, permitido, controlado por Él. Entonces, ¿qué vemos de eso en este pasaje? Miremos el pasaje 27. Dice: en esto vinieron sus discípulos
y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. ¿Sí? En el momento exacto en que Jesús le revelaba a la samaritana que era él el Mesías, yo soy. ¿Quién habla contigo? Yo soy el Mesías. En ese preciso momento llegaron los discípulos. ¿Por qué no llegaron antes? ¿Por qué no llegaron después? ¿Qué importancia tenía que fuera en ese preciso momento? ¿Y en qué ve uno eso? En esto vinieron sus discípulos. ¿Por qué recalca eso hoy Juan? En esto, ahí. Si hubieran llegado antes, la conversación se había malogrado, ¿sí? Se hubieran distraído completamente. Ya no era el tema entre lo que están hablando la mujer y Jesús. Ya todo eso habría quedado en segundo lugar. Empezaron a hablar, oye, ¿por qué tú no comes? Aquí te trajimos comida, te trajimos todo esto. Y todo se hubiera perdido. Tan pronto Jesús hace la declaración, ellos llegaron. Entonces, no llegaron antes para no dañar la conversación. Y si hubieran llegado después de un buen rato, pues tampoco hubiera sido bueno porque ellos no hubieran escuchado que él, el mismo Jesús, está diciendo, yo soy el Mesías. Tenía que ser en ese momento. Y así sucedió. Eso solo demuestra que él está en control de todo. La providencia de Dios se refiere a eso, de que nada de lo que sucede sin el control de él. Todo lo que sucede es bajo su control. Perdón. Ahora, sus discípulos, dice ahí esos versículos, sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer. Cuando dicen sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer, no es de que, uy, qué bueno, Jesús está hablando con una mujer. No, sino que se les hizo muy extraño. ¡Wow! ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer? Siendo que las costumbres y todo como se había distorsionado, la cultura judía y demás, los hombres no hablaban con las mujeres en público. Ni siquiera el esposo en público podía hablar con la esposa, cosas así, ¿sí? Y lo encuentran a él hablando con una mujer. Y semejante mujer, una mujer desechada por la sociedad, a quien consideraban apócrifa. Y por lo que se sabe, por lo que Jesús mismo develó, una mujer adúltera, que ha tenido 5 maridos. Y en ese momento con el que vivía no era marido ni nada. Entonces una mujer nada estimada en la sociedad. Por eso se maravillaron. ¿Cómo así que está hablando con una mujer? Entonces, ¿qué demuestra eso? Que para Jesús eso no vale. Para Jesús no tiene nada que ver de que sea una persona así o asá. De que sea una persona correcta, supremamente bien, se comporta bien en todo. O una persona que es vagabunda, mentirosa, truán o lo que sea. Y de diferentes razas. No. Todo eso para Jesús, eso no tiene nada que ver. Entonces, dice, sus discípulos se maravillaron de que hablaba con una mujer, porque sabían las consecuencias de eso, ¿sí? Jesús siempre estaba en control de todo, nada era casualidad. Jesús tenía un control providencial sobre la situación, pues Dios es soberano sobre todo lo que pasa, ya lo habíamos dicho. Ahora, segundo, ¿cuál fue el impacto de Jesús en las personas? ¿Cómo es el impacto de Jesús en las personas? La evidencia de que Jesús es el Mesías se puede ver a través del impacto en las vidas de las personas. Y en este caso, ¿en cuáles personas? En la vida de la samaritana. Entonces, ¿cuál fue el impacto de Jesús en ella? Versículos 28 al 30. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Cuando pasa ese momento de que llegaron los discípulos
¿sí? Y que lo ven a él hablando con una mujer. Entonces la mujer salió corriendo. Y salió de afán. Y dejó el cántaro. ¿Por qué dejó el cántaro? No se sabe. No lo explica Juan de por qué dejó el cántaro. Y hay varias teorías de por qué dejó el cántaro esta mujer ahí, ¿sí? Siendo el cántaro una herramienta fundamental para la vida de ella, porque con ella es que va a agarrar agua para su manutención. Entonces, hay varias teorías sobre eso. Primero lo dejó por su afán de contar a los demás su conversación con Jesús. No, yo dejo aquí todo, yo salgo corriendo y yo tengo que contarle a todo el mundo qué me dijo Jesús, quién es este Señor, yo tengo que ir. Y cómo me convenció de que soy pecadora y todo lo de la adoración y toda la cosa, todo lo que ella sintió, yo tengo que salir. Y salió corriendo, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones. Dejó el cántaro por su afán de salir, de contarle a los demás. Lo dejó ahí, otra teoría, porque no lo había llenado. Y por lo tanto lo dejó ahí para volver más tarde y llenarlo y llevarse su agua. Pudo haber sido eso, ¿sí? La otra razón por la cual lo pudo haber dejado ahí, ¿sí? Puede ser que lo haya dejado lleno. Como Jesús le pidió agua, bueno, yo le dejo ahí eso lleno, pues para que él pueda tomar agua, porque él tiene sed. Entonces de una vez ahí se la dejo. Pero yo me voy. Pero todas esas posibilidades, de todas maneras, demuestran la prisa de ella de irse y llegar a la villa. Eso es lo que se puede deducir de eso. Entonces eso también demuestra por qué ese detalle de Juan de decir esas cosas, dejó el cántaro. Si él pasa eso por encima, pues la historia es la misma y no tiene ninguna consecuencia. Es posible. O nos falta más análisis. Pero dejó el cántaro. Eso quiere decir de que eso fue algo que presenció Juan directamente para poder hablar de ese detalle de esa manera. Él estaba ahí, ¿sí? Cuando llegó a la ciudad fue donde los hombres. En todas esas villas y la costumbre de todos esos pueblos, pues es que en las puertas de la ciudad, allá se reúnen los hombres a hablar de sus negocios y a hablar de su villa y de todas sus cosas. No de las mujeres. Bueno, yo creo que sí también. Pero ahí están reunidos los hombres. Y llegó esta mujer. Imagínense. Una mujer que todos conocían. ¿Quién era? ¡Ja! Y si la ven en la calle, yo creo que se pasan a la otra acera, porque si lo ven que pasa cerca y la mujer de ellos se están mirando, de una vez le pone problema por pasar cerca de esta mujer, ¿sí? Ellos la conocían exactamente, su historia y quién era. Nada era oculto para ellos. Pero viene ella y les dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Desde ese momento que ella les dice eso a los judíos, tuvo que haber sido de una manera muy especial. De que una mujer de esas características se atreviera a llegar ahí a un grupo de hombres y hablarles y decirles, la forma como se lo dijo tuvo que haber sido tan especial que ellos la escucharon y dijeron, ¿qué pasó o qué? Y me imagino la emoción de ella, ¿sí? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. No es judío ni nada y me dijo todo lo que yo soy, toda mi historia me la dijo él, que ni siquiera es de acá. Todos ellos sabían quién era ella. ¿Y qué la motivaba a ella a hablarles a ellos? Eso era muy especial, ese momento. A este punto la mujer ya había reconocido su pecado, ¿recuerdan? Y su necesidad de salvación. Ya había reconocido su pecaminosidad y que necesitaba el perdón, ¿sí? Y sabía quién era esta persona, Jesús. Y sabía que Jesús era la fuente verdadera, la fuente de agua verdadera, la fuente de la vida eterna. Y ella le había pedido de esa agua que solo Él puede dar. Ella le había pedido, dame esa agua. Ahora deseaba con ansias
lo principal para ella es darle a conocer al mundo eso que le había sucedido. Tenía que mostrarle su descubrimiento, el Mesías, y me dijo esto, y me dijo lo otro, y yo le pedí de esa agua que fluye para la vida eterna. Y entonces les dice a los hombres, ¿no será este el Cristo? La mujer dejó en los hombres la responsabilidad de la respuesta a esta pregunta. Ella no les afirmó, ese es el Cristo, el Mesías. Ahí mismo ellos hubieran contestado, ¿qué nos viene usted a decir de que descubrió al Mesías y todas esas cosas? No, una mujer mostrándonos a nosotros si es verdad o no es verdad que alguien es el Mesías. No, olvídese. Por eso ella no les dijo, es el Mesías. No, se lo dejó a ellos. ¿Será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Al hacer esa pregunta, da a entender de que a pesar de que los samaritanos no tenían los demás libros del Antiguo Testamento, sino solo el Pentateuco, de todas maneras ellos tenían un conocimiento adicional dicho por alguien, no se sabe quién, pero ellos sabían del Mesías, sabían de que iba a venir. No solo el Pentateuco, aunque en el Pentateuco se dice, pero así de decirlo de una manera como tan cierta el Mesías, pues alguien les había hecho esa aclaración. La mujer samaritana impactó tanto a estos hombres por su sinceridad y la emoción con que les dijo eso, que todos los hombres ahí reunidos, ¿qué hicieron? No, usted es mentirosa. ¿Qué nos viene usted a decir eso? Antes de seguir, pensemos. La mujer fue donde los hombres a contarle. Ella hubiera podido seguir para su casa y listo. Uy, todo esto como me pasó, esto es fenomenal, esto es grandioso, pero yo no lo voy a decir a nadie. Así como muchos hacemos con nuestra salvación. Dios me dio la salvación. Me siento, feliz, pero no lo voy a decir a nadie. Fácilmente hubiera podido decir eso. Y muchos, desafortunadamente, vuelvo y digo, hacemos eso. Soy cristiano, pero no le digo a nadie. Ni parecido con esto. La mujer impactó tanto a estos hombres por su sinceridad y por su emoción que, ¿qué pasó? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué tantas cosas les dijo y les diría en esos 2 o 3 minutos que los impactó tanto y le hicieron caso y no, caminen a ver, vamos a mirar? Y se fueron todos los hombres a mirar. Y de acuerdo a lo que se habla más adelante, pues no fueron 2 o 3 personas, fueron un buen grupo, un grupo grande de personas. Para que una mujer los impactara de esa manera. ¿Cómo fue ese momento de evangelización de ella y decirles el convencimiento, ese gozo de ella? ¿Recuerdan en Lucas 15 las parábolas estas de la moneda perdida? A la mujer que se le perdió una moneda y cuando la encontró, la felicidad, encontré la moneda, y reunió a todos los vecinos y celebraron haber encontrado la moneda. O cuando el pastor de la oveja perdida también la encuentra y también la felicidad de él, o del que encuentra la perla y vende todo lo que tenía porque no, yo tengo que hacerme a ese territorio. O cuando el padre recibe al hijo pródigo, ¡oh, qué felicidad! No, tranquilo, no me digas más nada, ven, y a su abrazo. ¿Y qué hizo? Una fiesta grande, eso toca celebrarlo. Y así, y la palabra dice que donde se celebra más todavía, no solo ahí en esos momentos, sino en el cielo, la gran celebración que hacen los ángeles cada vez que un corazón arrepentido viene a los pies del Señor. Y eso pasó allá cuando tú viniste a los pies del Señor. Y allá celebraron. Y muchos de nosotros, sí, yo soy cristiano, no le digo a nadie. No entendemos la grandeza, la importancia de eso que hizo Dios en nosotros.
Este pasaje es para demostrar eso, lo especial, el significado de esa salvación tan grande. Otra evidencia de que Jesús es el Mesías es por su obra prioritaria. ¿A qué vino el Mesías? ¿Cuál es su obra? ¿Y cuál era su relación con Dios? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a obedecer a Dios. Vino a cumplir los planes de Dios. Eso era Él. ¿Quién es usted? Alguien que vino a obedecer a Dios. Alguien que vino a completar la obra de Dios. Mientras que eso se ve en los... Entonces, mientras que la mujer fue al pueblo, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, versículo 31 en adelante. Entre tanto, se fue la mujer, allá, a donde los hombres, a decirles esto y decirles lo otro, impactarlos. Mientras tanto, estaban los discípulos, llegaron los discípulos y le rogaban a Jesús, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, no hay nadie por acá, ¿le habrán traído comida? ¿Le habrá traído alguien de comer? ¿De qué nos está hablando? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que acabe su obra. ¿Cuál es la obra de Dios? La que vino a acabar Jesús. A salvar a sus elegidos. Es la obra de Dios. A salvar a sus elegidos. ¿Y qué vino Jesús? A eso. A salvar a los elegidos de Dios. Entonces la preocupación de los discípulos pues era obvia. Pues hombre, son las 12 del día, 1 de la tarde y hemos caminado todo esto. Es necesario que tú comas. Come. Pero no, él dice no, hay que comer. Para mí la prioridad es otra. Para mí la prioridad es obedecer a mi Padre. ¿Qué pensamos nosotros de nuestra obediencia al Padre? ¿No sabemos qué es lo que tenemos que obedecerle? Pero por lo regular sabemos y decimos, ok, sí, yo sé qué es lo que tengo que hacer para obedecer al Padre, pero primero ¿cómo? O cosas así. Entonces, Jesús cuando les dijo, cuando los discípulos le dijeron eso que tenía que comer, Jesús les respondió con Deuteronomio 8:3, que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El mismo versículo que Jesús sacó a colación cuando la tentación por parte de Satanás en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive es de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive es a través de su palabra. El hombre vive es porque tiene a Dios en primer lugar. El hombre vive es porque se ha sometido a Cristo y ha venido en arrepentimiento y fe ante Él. Esa es la vida que vale la pena. Esa es la única vida que va a perdurar. El resto no vale nada. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es obedecer al Padre, acabar la tarea que Dios le había dado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su tarea, ese era su objetivo, esa era su comida, esa era la devoción constante de Jesús, esa era su alegría y su verdadero sustento. La cuarta evidencia de que Cristo es el Mesías es esta, por medio de sus profecías. Primero, pues por su omnisciencia, de que sabe el corazón, sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Y lo dijo varias veces y lo demostró varias veces, en versículos anteriores. No solo conoce el pasado de las personas, como lo sabía el de la mujer samaritana. Es que tú has hecho esto y esto y esto y esto y esta es tu historia. No solo eso,
Él sabe el futuro. Él conoce el corazón de todos y también sabe el futuro, lo que va a pasar. Entonces, en los versículos 35 al 38 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, lo más seguro, a raíz de estas palabras de Jesús, que dice, no decís vosotros, faltan 4 meses para que llegue la cosecha. De pronto era porque era el mes de noviembre, de diciembre, y faltaban 4 meses para que llegara primavera, y era el tiempo de la siega, ¿sí? Y él les dijo, miren los campos, ¿sí? El color que tienen, y no dicen vosotros que faltan 4 meses para la siega. Pero lo que Jesús en realidad les estaba diciendo a los discípulos en ese momento era que la idea de alcanzar a los perdidos, ese momento ya había llegado. Eso es lo que él quiere significarles. No había necesidad de esperar 4 meses, así como se veía, se podía presumir al mirar el campo que estaba ahí al frente de ellos. Los campos espirituales ya estaban listos para la siega. Jesús conocía que los corazones de los samaritanos estaban listos para la siega. Así como conoce el corazón de todos los hombres y sabe si están listos para su conversión. Entonces Jesús sabía qué estaba pasando con los samaritanos y cómo habían sido tocados por el trabajo evangelístico de la samaritana. Estos están listos para la siega. Están tan impactados, quieren saber del Mesías y están buscando al Mesías. Es el tiempo para la siega. Oigan ustedes, discípulos, miren todos los que vienen allá, miren. Que eran como puntos blancos. Ya está listo para la siega. Hay que cultivarla, hay que cosecharla ya. ¿Sí? Otros plantaron. Juan el Bautista, Moisés, todos ellos plantaron algo en el corazón de ellos. Y sobre todo la samaritana plantó en ellos. Plantó en ellos la verdad. ¿Sí? Pero era el momento de cosechar. ¿Y a quién les correspondía? A ellos, a los discípulos. Así como dice Pablo en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mostrarle a los discípulos eso es otra evidencia de lo que iba a pasar con estas personas que venían ya, los samaritanos, y que estaban ya impactados con el testimonio de la samaritana. Entonces viene la última evidencia de que Jesús es el Salvador del mundo. Y es la proclamación como Salvador del mundo por parte de los samaritanos. Y el impacto que se causó en los samaritanos. Esa es la otra evidencia. Versículos 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y no es solo porque ella llegó y le contó aquí, no, mire, esa persona ya me dijo esto y esto y esto. Me dijo todo lo que yo era. No solo eso, imagínense si con solo eso alguna persona se hubiera convertido y hubiera salido corriendo a buscar a Jesús. Que venga ella a decirles eso.
Tuvo que habérselo dicho de una manera muy especial, y no solo eso, sino con detalles y quién sabe cómo, para que alguien se convenciera y saliera corriendo a buscarlo. Entonces, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho, todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Vinieron convencidos y lo encontraron, hablarían algo, y los samaritanos: no, por favor, quédate con nosotros, por favor, queremos escuchar más, queremos conocerte más, queremos saber de ti, qué es todo esto, tú eres el Mesías, o qué es camino. No, necesitamos que tú te quedes con nosotros. ¿De qué manera le dijeron ellos a Jesús de que querían que él se quedara con ellos, para que de una vez Jesús le dijera: ok, sí, me voy a estar con ustedes 2 días? Y ahí se quedó 2 días. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio para ese grupo de samaritanos, de que el Hijo de Dios, que estaban convencidos de que era el Mesías, y que iba a estar ahí con ellos 2 días! ¡Wow! El Hijo de Dios, el Dios encarnado, Jesús, va a estar aquí con nosotros 2 días. ¿Qué tal que viniera alguien aquí a decirnos a nosotros: oiga, Jesús vino a la tierra y va a estar 2 días en la iglesia de Avondel, aquí en Avondel? ¿Cómo sería lo de nosotros? ¡Wow! Me lo he dicho, lo máximo. Y así estuvo 2 días con ellos. Qué seminario, qué libros, qué nada. No, escuchar directamente a Dios explicándoles todo lo que es Él, quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación, qué es el pecado, qué es todo eso, ahí en 2 días. Pero no fue muy efectivo, ¿o sí? Miramos a ver qué pasó. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Primera vez que se dice eso, el Salvador del mundo. Aunque con Juan Bautista dice: este es el que viene a pagar por los pecados del mundo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dijeron los samaritanos. ¿Cómo fueron de impactados con esos 2 días? ¿Quién puede resistir una evangelización de esas de 2 días directamente de Cristo? Pero muchos lo rechazaron. Muchos lo rechazaron. De donde ve uno que Cristo murió para la salvación de muchos de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. De acá y de allá. Para muchos de ellos. No por todos completamente. Porque si hubiera sido que hubiera pagado la pena de todos, pues todos serían salvos, lo cual no es cierto. ¿Sí? Lo otro que se puede deducir es de que para todo el mundo el único Salvador es Jesús. No hay otra vía. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay más. Ellos pues dijeron lo que dijeron: ya no creemos solamente por tu dicho, sino por todo lo que Él nos demostró, nos habló y demás. Cuando ellos dijeron eso: ya no creemos solo por lo que tú dices, sino por lo que Él nos dijo, no lo estaban diciendo por denigrar a la mujer. No, tú lo que nos dijiste, pues sí, más o menos. No. No estaban denigrando el testimonio de ella, sino que con lo que habían oído, habían confirmado todo y más de lo que ella les había dicho. Jesús les confirmó todo lo que ella les había dicho y mucho más,
Y muchos más de los samaritanos llegaron a los pies del Señor. Y esa confesión de los samaritanos de que Jesús era el Salvador del mundo, el Cristo, era especialmente importante porque ellos no eran judíos. No eran judíos, y a pesar de ello creyeron en que Jesús es el Mesías. Entonces, por medio de la conversación de Jesús con esta mujer, Jesús le dio la oportunidad de recibir la salvación a toda una ciudad no judía. Y muchos vinieron a los pies de Jesús. Eso pasó con Jesús. Lógico, sí, Jesús es Dios. Sí. Pero lo mismo puede pasar, lo mismo pasó con Pablo o con Pedro de sus predicaciones. Que se salvaban por ahí 1 o 2 o 3 o lo que fueran, y ellos iban, y el evangelio se regaba. Porque predicaban a Jesucristo y a Cristo crucificado. ¿Sí? Y nosotros, ¿cuántos de nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado y tenemos la confianza de que aquí a mañana, pasado mañana, dentro de un mes, muchos llegan a los pies del Señor? No, yo a ese no le hablo porque ese no cree. Ese me dijo que no creía, entonces yo mejor no le hablo más nada. ¿Qué tal Jesús pensando de esa manera con los samaritanos? No, vengan y les explico a todo el mundo y fíjense las consecuencias. No, yo no hablo con esta mujer porque tal cosa. Fíjense todo lo que salió de haber conversado con una mujer. Todo el pueblo de Sicar llegó a los pies, bueno, la mayoría llegaron a los pies del Señor. Con esa confianza es que nosotros tenemos que evangelizar. No es que como en el instante nadie se convirtió, no, eso no sirve este método, busquemos otro método. No, el único método es predicar la palabra de Dios en la forma como tú puedas, pero predicarla, hablarla, explicarla. No solo mostrar amor, hay que decir que ese amor se muestra porque es el amor de Cristo. No solo es que yo sea buena persona y muestre que tengo una vida correcta, y entonces estoy predicando solo por mi ejemplo. Eso no es predicar. Predicar es predicar, es hablar, es explicar. Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Y si tú no lo recibes en fe, en arrepentimiento, tú te irás para el infierno. Eso es predicar. Yo no puedo predicar eso sin palabras. Es imposible. Es necesario hablarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo la mujer samaritana. Tengamos en cuenta de que nosotros al testificar, nosotros no tenemos el control de nadie, ni los resultados de nada. Jesús es el que tiene el control de todo. No tú. Nunca sabremos las consecuencias de nuestro testimonio y nuestra evangelización. Eso es de Dios. Solo Dios sabe. Y las consecuencias pueden ser, y por lo regular lo son, consecuencias extraordinarias y uno no sabe. Y por uno no saber no quiere decir, yo no evangelizo, eso, dejémoselo a otro, yo no tengo ese don, o cosas así. Hacer lo que hizo la mujer samaritana, salir corriendo. Todos nosotros cuando nos convertimos, sentimos esa felicidad, ¿no? Yo tengo que decírselo a todo el mundo, ¿no? Pero es que me van a decir eso y lo otro. No importa, yo se lo digo. Muchos de nosotros lo hicimos, otros no importa. Pero que eso que se despertó en nosotros no se apague. No se apague, sino que cada día crezca. Y con más ánimo, y con más conocimiento, y con más convencimiento, prediquemos a los demás de que Jesús es Dios. Y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo maravilloso del encuentro de Cristo con la mujer samaritana, Señor.
Gracias porque nos muestra, Señor, la importancia de la evangelización y de que nosotros llevemos a los demás tu palabra. Úsanos, Señor, en tu ministerio. Pon en nuestro corazón el deseo vivo de hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Te lo pedimos de corazón, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.